La mirada de un misionero josefino. Como sacramento, la Eucaristía es por excelencia el signo de la presencia salvadora de Jesucristo, que nos alimenta espiritualmente con su propia vida entregada y resucitada, y que por la acción del Espíritu Santo nos une en comunidad. Comunión significa precisamente tanto el hecho de participar por este sacramento de la vida eterna del Señor, como también el de formar con Él y entre nosotros, al compartir su vida, una comunidad fraterna de hijos e hijas de Dios. En una de las homilías, sobre todo en la del año pasado de Corpus Christi de Papa Francisco, dijo: Dios sabe lo difícil que es, sabe lo frágil que es nuestra memoria, y por eso hizo algo inaudito por nosotros. Nos dejó un memorial. No nos dejó solo palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó solo la escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó solo símbolos, porque también se pueden olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan en el que está Él vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos, podemos decir: es el Señor, se acuerda de mí. Por eso Jesús nos pidió: hagan esto en memoria mía. Hagan esto. La Eucaristía no es simplemente recuerdo, sino un hecho. Es la Pascua del Señor que se renueva por nosotros. Sigamos celebrando el memorial que sana nuestra memoria y al mismo tiempo redescubramos la adoración que continúa en nosotros la acción de la Eucaristía. Nos hace bien, nos sana dentro, especialmente ahora que realmente lo necesitamos. Hasta aquí las palabras de Papa Francisco. Recurro a un ejemplo encontrado en una de las lecturas. Preparando este momento, me encuentro con un ejemplo que nos puede también ampliar a celebrar este momento en nosotros. Hay una persona enferma. Nació con una deficiencia profunda. Para su papá y su mamá fue un golpe muy fuerte, sobre todo al comienzo. Nadie se esperaba un regalo como este, decía alguna vez su papá. Después de que fue acogiendo el misterio de la vida de su hija, limitada y con muchos problemas, pero plena ante los ojos de Dios. Poco a poco, los demás hermanos y hermanas fueron aprendiendo, junto con sus papás, a convivir con esta personita, con esta criatura que el Señor había regalado a esta familia. Pero no era fácil. Había que hacerlo todo, y cuando tenía las crisis ponía a todos a correr. Siempre estaban recibiendo nuevas lecciones de esta criaturita. Sin que se dieran cuenta, esta pequeña frágil, indefensa y llena de impedimentos se fue convirtiendo en el centro de la familia. Cuando tuvo edad para recibir su primera comunión, sus papás fueron a ver al sacerdote de la parroquia, que la había bautizado y que había dado la primera comunión a todos los demás hijos. De modo que los padres de esta criatura le dijeron a su párroco: nos gustaría que nuestra criatura recibiera su primera comunión. Ya ha cumplido la edad y le hemos enseñado lo que hemos podido sobre el amor y la cercanía de Dios en su vida. Ella no puede hablar, ni sabe las oraciones, pero consideramos que debe participar como todos los demás de este regalo semanal de Dios a cada uno de nosotros. El sacerdote, un poco confundido por la propuesta, no supo qué decir. Nunca se le había presentado un caso semejante, y la preparación para la primera comunión era muy exigente en esta parroquia,
Los niños, las niñas participaban de la catequesis durante casi un año, aprendían las oraciones, las enseñanzas de Jesús y sobre todo el significado profundo de la Eucaristía. No era conveniente hacer excepciones, sobre todo porque podría crear un mal ambiente entre las demás personas. De modo que después de mucho pensarlo, el párroco dijo: lo siento, pero me temo que no podrá ser, pues su criaturita no va a entender lo que va a recibir. La mamá se quedó mirando al padre a los ojos y le preguntó: oiga, padre, ¿y usted me va a decir que usted sí entiende lo que recibe cada día en la misa? El sacerdote bajó los ojos, pidió perdón por haber pretendido ser dueño de un regalo que de Dios dejó para todos y que aunque recibimos con cierta frecuencia, nunca podremos entender en toda su profundidad lo que significa. Mismo Papa Juan Pablo II reconoció esta realidad cuando se pregunta en su encíclica sobre la Eucaristía: ¿los apóstoles que participaron en la última cena comprendieron el sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo? Quizás no. Algún tiempo después, la criaturita recibió su primera comunión en un grupo de niños en su parroquia. Ella, regalo de Dios para su familia y para el mundo, fue acogiendo por Dios en su mesa, para recibir el gesto que realizó Jesús delante de sus discípulos mientras comían. Tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a todos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, haciendo lo mismo, dio gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Así fue como esta criatura se acercó por primera vez a la mesa de la comunión. Ella, como tú, como yo, sin entender completamente este misterio, fue abrazada por el misterio del amor de Dios, que se entrega hasta el extremo y nos invita cada día a hacer lo mismo en memoria suya. Dios no es un Padre severo que castiga. Él se ofrece a sí mismo para que tengamos vida. Este cáliz significa la muerte de su Hijo. Pero el vino es también bebida de alegría, bebida de las bodas. Dios prepara un banquete de vino generoso, refinado, cuando su casa esté llena de todos sus hijos. Así debemos hacer también nosotros con los demás. Somos el plato lleno con el amor y el perdón de Dios que Jesucristo quiere poner enfrente de todos los demás. Un pan, un plato que a nadie falte. Muchos cristianos corren el riesgo de encerrarse en sus devociones, rosarios, sus novenas, su cofradía, su grupito, y no enterarse de que hay un alimento gratis y más importante que todas las devociones, que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Otros se la pasan recluidos en sus casas, en sus negocios, en sus preocupaciones, distracciones, y nunca vienen a este magnífico comedor, a la mesa, al altar. Y no se enteran de que Jesús sigue ofreciéndose a nosotros por amor, para nutrirnos, para fortalecernos, para darnos la vida que necesitamos para trabajar y servir. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José.